del Señor. Amén. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema Dios protege, amados hermanos, Dios protege tu reputación. Aunque usted no crea, a Dios le interesa lo que la gente dice de usted, y Dios protege la reputación porque al cielo no le gusta el chisme. Dice, pastor, pero ¿por qué? ¿De qué está hablando? Bueno, hay tres partes, amados hermanos, en la porción bíblica de esta mañana. Tres textos que yo quiero que usted anote para que vea que a Dios no le agrada. Dios protege tu reputación. Al cielo le interesa lo que la gente dice de ti, habla de ti, y dice no solo en contra de ti, a favor de ti o en contra de ti. De tal manera, amados hermanos, que Dios en su gracia, en su bondad y en su sabiduría, en los 10 mandamientos Dios puso ciertas garantías para protegernos de esas cosas. Y uno de los mandamientos más maravillosos, cuando usted lee los 10 mandamientos, usted encuentra algunos mandamientos que tienen que ver con su relación con Dios, otra su relación con el prójimo y otra con la sociedad. Es de eso que yo quiero hablar en esta mañana. A Dios le interesa lo que yo digo de usted, y Dios en su gracia, en su bondad y en su protegió eso para que ponerme freno a mí y a mi semejante de lo que yo voy a decir en contra de usted o a favor de usted. De tal manera que el cielo nos da esa garantía, amados hermanos. Es por eso que usted no se debe preocupar por ciertas cosas temporales, triviales, que no tienen sentido en esta vida terrenal, porque ya Dios lo protegió, le puso una muralla, una protección, le puso algo que se llama, amados hermanos, recurso espiritual. Un muro de protección que Dios le dio a usted y a mí para que nosotros no nos preocupemos por ciertas cosas. Porque a usted le preocupa lo que yo pueda decir de usted o lo que alguien puede decir de usted, a usted le preocupa. Le afecta emocionalmente, le afecta espiritualmente. Entonces Dios en su gracia y en su sabiduría, en los 10 mandamientos, Dios protegió su carácter, su testimonio, lo que yo voy a decir de usted. De tal manera que la palabra me frena, me sujeta, me ata, me protege. Y miren lo que dice el primer versículo, Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Verso 18. Fíjese que yo a veces tengo problemas. Quizás ya dijo la hermana que necesito lentes. Allá en la clase dijo la hermana, tengo problemas, dijo ella. Y creo que voy a tener que ir con él. ¿Ah? No, es que cuando estaba en mi oficina yo estaba leyéndolos y yo, vaya a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y ya Boris ya dijo que no te ponen nada en la pantalla. ¿Ah? Ya dijo Boris que no te ponen nada en la pantalla, que tienes que leerlo de la Biblia. Es el verso 16 y el 17, y yo no me le puse el 17 a la hermana, sorry. La hermana Esteban no es culpa de ella, es culpa mía. El verso 16
dice esto. Fíjense lo que dice. Es uno de los 10 mandamientos que tiene que ver con nuestro prójimo, donde a mí me ata, me frena, me sujeta. Y me dice el verso 16, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Dice lo que la palabra me está sujetando. De tal manera que en Israel, amados hermanos, yo no podía acusar a alguien si no tenía ¿qué? Dos o tres testigos. ¿Por qué le puse al sermón de esta mañana? Dios protege tu reputación. Porque en el cielo no se tolera la murmuración, el chisme y el falso testimonio. De tal manera que hay porciones bíblicas, amados hermanos, donde usted se da cuenta, donde Dios protege la reputación del individuo, porque Dios, amados hermanos, no le agrada, no le complace el chisme, el falso testimonio. Y le voy a mencionar algunas porciones donde usted se va a dar cuenta de que Dios, no es que Dios no lo sabía, sino que Dios no lo quiso decir para retener la reputación del individuo o la mujer. Porque a Dios no le agrada, amados hermanos, cuando nosotros difamamos a una persona. Mayormente si este es un hijo de Dios o una hija de Dios. Charles Spurgeon decía, ten cuidado de levantar falso testimonio en contra de los santos. Porque el Rey del Cielo decía, no le agrada que tú levantes falso testimonio. Usted se acuerda, amados hermanos, en el libro de Josué, creo que es Josué capítulo 7, capítulo 8, donde Acán, ¿se acuerda, verdad, del pecado de Acán? ¿Verdad que se acuerda? Dios manda a Josué y le dice que va a derribar las murallas de Jericó, le dice que va a conquistar la ciudad de Jericó y le dice que todos los tesoros y todo lo que está guardado ahí era de Dios y que no debían tomar ni una milésima, ni una moneda, no debían de agarrar nada porque era anatema. ¿Se acuerda de eso? Pero Acán, ¿qué hizo Acán? Agarró un lingote de oro y lo escondió. Cuando usted lee la porción bíblica de esa historia, usted se va a dar cuenta de algo. Y lo interesante es, amados hermanos, que Dios le dice a a Josué. Porque Josué se queda anonadado, impactado de cómo es posible que una ciudad tan pequeña como Ai los haya derrotado cuando habían conquistado Jericó. Y Josué va y se arrodilla ante Dios y le dice a Dios, Dios, ¿por qué hemos sido avergonzados, derrotados? Y Dios le dice, bueno, el problema no es el ejército, el problema no es la ciudad, el problema no son las armas, sino que el problema es que hay un anatema en medio del pueblo. Pero la pregunta que los sabios se hacen en Israel es, ¿por qué Dios no le dijo esa cama? ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Acaso Dios no sabía quién había agarrado el lingote de oro y había agarrado? Sino que le dice, hay anatema en el
de que Dios jamás mencionó el nombre del individuo, no porque Dios no supiera quién era o quién lo había hecho, sino porque Dios protege tu reputación. Dice lo que dice en uno de los mandamientos más sagrados que Dios da: está completamente protegida nuestra reputación, de tal manera que el cielo lo escribió, y si está en la palabra de Dios, tiene herencia perpetua y autoridad eterna. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es uno de los mandamientos. Porque Dios protege. A Dios no le agrada si yo voy a destruir la reputación de la hermana Olga. A Dios no le agrada si yo voy a destruir la reputación de uno de sus hijos. A Dios no le agrada. Por eso Dios protegió en los 10 mandamientos, amados hermanos: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y tú no puedes acusar a alguien. En la ley judía, tú no puedes acusar a alguien con 2 o 3 testigos. Si tú no tienes testigos, tú no tienes autoridad ni moral ni espiritual de acusar a alguien si no hay evidencia de 3 testigos. Y la ley lo enseña. Porque a Dios le agrada proteger tu reputación. Porque en el cielo, amados hermanos, hay cosas que no se hacen, que se hacen acá en la tierra. En el cielo hay cosas que no son permitidas. Entre las leyes morales y espirituales que Dios estableció en los 10 mandamientos, amados hermanos, está la cual yo debo, como hombre de Dios, como hijo de Dios, y usted como hijo de Dios o hija de Dios, usted tiene la responsabilidad de no difamar, no calumniar a su prójimo. Es una responsabilidad que tenemos ante el cielo. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Esa es la primera parte. Y Dios lo estableció en la ley de Moisés, porque nosotros los mortales tenemos un problema, amados hermanos, en lo cual nosotros muchas veces cometemos este error. Y miren lo que dice el sabio Salomón. El sabio Salomón da una lista de las cosas que Dios aborrece. El sabio Salomón da una lista de las cosas que a Dios no le agradan de nosotros los mortales, de cosas que no nos benefician en nuestra relación con Dios, que no nos benefician en nuestra bendición con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo, de tal manera que Dios protege nuestra reputación. Y Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, habla de las cosas a las cuales Dios le da la espalda. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece, cuando la Biblia dice que Dios abomina, aborrece algo, ¿sabe lo que está diciendo? Es que Dios le da la espalda a esas cosas que ni las quieren saber ni ver. Lo que yo estoy haciendo ahora, le doy la espalda. Eso significa aborrecerlas. Y el sabio Salomón, un hombre que Dios le dio revelación e entendimiento, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ya le dije, la palabra abominación significa que Dios ni las quiere ver, las aborrece completamente, le da la espalda a esas cosas. Los ojos altivos es una de las cosas que Dios aborrece.
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal. Y en el verso 19 aparece lo mismo de los 10 mandamientos. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esa es una de las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué el salmista, por qué el proverbista escribe estas 7 cosas en una relación íntima entre Dios? Porque Dios protege tu reputación. Dios protege tu reputación. Porque a Dios no le agrada que un hijo que ha sido derramado con la gracia, con la unción del Espíritu, difame o destruya a otro que ha sido sellado con la gracia, la bondad y el poder del Espíritu Santo. Porque, amados hermanos, como vimos en la clase de esta mañana, al conocimiento añadimos, a la fe añadimos virtud. Y la virtud es aquella cualidad que nos ayuda a entender que hay cosas que no se deben hacer por el beneficio de la palabra de Dios, por la unción del Espíritu y por la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. A la virtud añadámosle conocimiento. El conocimiento nos ayuda a quitar nuestra ceguera espiritual. El conocimiento nos ayuda a entender que el mundo espiritual hay cosas que no las aprecia, no las valora, sino que nos detiene la unción, la gracia y el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que el sabio Salomón dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y cuando menciona 7 está hablando del número perfecto. Está hablando del número espiritual, sobrenatural, amados hermanos, que abre las portales del cielo a cualquier creyente que ha sido perdonado por la gracia y la unción de Dios. El testigo falso que habla mentiras. Caín mató a su hermano. Esaú aborreció a su hermano. Ismael aborreció a Isaac. ¿Por qué la Biblia te presenta estos prototipos de hombres que dejaron que la oscuridad dañara su corazón, su alma y su espíritu y arruinaran su relación con Dios cuando Dios tenía mejores cosas para ellos? Porque Ismael podía haber sido el hombre más grande sobre la tierra. ¿Sabe que hay más musulmanes que judíos? ¿Usted sabía cuántos millones de musulmanes hay? Judíos hay como 11 millones en el mundo. Se cree que hay 8 millones en Israel ahorita mismo y otros 4 millones fuera de Israel. Se cree que hay 12 millones de judíos, netamente judíos, circuncidados, porque el pacto que los hace judíos es el pacto de la circuncisión. Ahora, el sabio Salomón dice: 6 cosas aborrece Dios. Esas destruyen tu relación con Dios, contaminan tu alma, contaminan tu espíritu, contaminan tu oración, contaminan. Por lo tanto, ten cuidado con esas 6 cosas, o esas 7 cosas que el sabio
cuando Salomón las escribe, amados hermanos, Salomón está consciente de que el mundo espiritual está consciente de las cosas que hablamos, de las cosas que hacemos y de las cosas que miramos. ¿Quién arruinó a los ángeles caídos? ¿Quién arruinó a Usa y a Asael en la tierra? Sí, dos ángeles caídos que menciona el libro de Daniel y el libro de Enoc. ¿Qué fue lo que los arruinó? ¿Sabe lo que arruinó su vida de ellos? Fue el placer de sentir. Ellos no habían sentido placer cuando estuvieron en la tierra. Cuando agarraron cuerpos, entonces ellos saborearon, sintieron, hablaron. Y sabio Salomón, que sabe de lo que es el mundo espiritual, porque para ser sabio en Israel se necesitaban dos cosas. Usted no llega a ser sabio en Israel simplemente porque a usted se le antojó, no. Para ser sabio en Israel, amados hermanos, se necesitan varias cosas. Número uno, saber perfectamente a un nivel muy elevado la santidad, la ley de Dios y la pureza de Dios. Pero también conocer mucho de la oscuridad. No para practicarla, no para enseñarla, sino para detenerla y pelear en contra de ella. Por eso Salomón dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y mira, amados hermanos, Dios protege nuestra reputación. Es por eso que usted y yo debemos de preocuparnos de ciertas cosas. Y termino con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué le digo que al cielo no le gustan estas cosas? Mire lo que es Apocalipsis 12:10. Y no es casualidad que esté en el capítulo 12 y el verso 10. No es casualidad que esté en el capítulo 2 y en el verso 10 de Apocalipsis. El cielo te da una revelación. El cielo te da algo de lo cual tú te das cuenta que en el cielo hay cosas que no se toleran, no se soportan, no se aguantan. Fíjense lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. En los cielos se manifestó el poder sobrenatural del Mesías para su iglesia. En el cielo se manifestó el poder sobrenatural del Mesías sobre la iglesia y sobre los ungidos de Dios sobre la tierra. ¿Y de qué está hablando, pastor? Estoy hablando de lo que el cielo no toleró más. Estoy hablando de lo que el cielo no soportó más. El Mesías había vencido el pecado en la tierra, lo había derrotado, lo había vencido y había hecho que los hijos de Adán fueran limpios, puros, santos, lavados con la sangre del Cordero. Sí, los hijos de Adán, los descendientes de Adán, el primogénito de Dios, aquel que había fallado en el terreno donde Dios lo había dejado, aquel que fracasó en su vida espiritual, aquel que le falló en obediencia y en respeto a la ley y a los mandamientos de la Torá que Dios le había dado en el paraíso. Y fíjense lo que dice. Ahora ha venido la salvación y el poder de su reino, nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿A quién? El acusador de nuestras almas. Sí. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día
y noche. Cuando yo leo ese texto, me maravillo de la bondad y la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque fíjese que Dios, en su gracia, en su bondad y en su misericordia, Dios no nos ve como usted me mira. Dios no lo ve como yo lo veo. Sí, es lo maravilloso de Dios. Que yo no veo, amados hermanos, como Dios mira. ¿Saben por qué el Señor Jesús nunca desechó a Pedro? El apóstol Pedro, cuando comienza en el ministerio de Jesús, el apóstol Pedro cometió muchos errores. Pero al final, por eso el Señor le cambió el nombre. Es el único discípulo que usted ve que el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? A Pedro. Cuando el Señor ve a Pedro, le dice: no te vas a llamar Pedro más, te llamarás Cefas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba viendo años adelante de lo que Pedro no podía ver. Estaba viendo, amados hermanos, a un Pedro transformado, cambiado por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu, de tal manera que el Pedro que el Señor conoció no es el Pedro que nosotros leímos esta mañana en la segunda epístola de Pedro. El Pedro que conoció al Señor, amados hermanos, había crecido, había madurado, había aprendido de sus errores. De tal manera, amados hermanos, que en la segunda epístola, el apóstol Pedro le enseña a la iglesia cómo caminar y cómo dar buen ejemplo y buen testimonio del Señor Jesús en la tierra. Lea la primera epístola de Pedro y la segunda epístola del apóstol Pedro. Y usted se va a dar cuenta que no es el mismo Pedro que usted ve en el libro de Mateo, no es el mismo Pedro que va a encontrar en el libro de Marcos o del Evangelio según San Lucas, no. Es un Pedro cambiado, transformado por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra y por la unción del Espíritu. Amados hermanos, hay algo que el cielo no tolera. Hay algo que la gracia no soporta. Amados hermanos, es que usted y yo destruyamos la reputación de una persona. ¿Sí? Por eso te encuentras esas tres porciones. Éxodo capítulo 20, versículos 16 y 17. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y lo encuentra en Proverbios. Porque la gracia y la bondad de Dios opera de esta manera. Vea la manera en que el Señor Jesús trató. Le dice, amados hermanos, Simón en la casa, invitó al Señor Jesús a su casa, ¿verdad? Y Simón tenía un alto testimonio del Mesías y del Señor. Y en la casa de Simón hay una fiesta maravillosa, hay comida, hay bebida, hay todo. Pero en la casa de Simón no solo había nuevos creyentes, sino también había gente impía y pecadora. Hasta tal punto que la gente empezó a preguntar, dijo, bueno, ¿cómo es posible que el Mesías se siente con publicanos y pecadores? Y de repente
que se aparece una mujer por ahí de mala reputación, una mujer que la sociedad y el ambiente y la familia y la gente que estaba ahí la conocía, que no era de buen testimonio, era ramera. Y la mujer llega y la gracia y el poder sobrenatural de Jesús la tocó, la transformó, y la mujer empezó a sentir la gracia de Dios. Y empezó a besar los pies de Jesús. Y con sus lágrimas empezó a lavar los pies de Jesús. Y Simón, cuando vio aquello, dijo: ¿cómo es posible? Dijo: si él fuera el Mesías, supiera quién la está tocando. ¿A qué se dijo? Si él fuera el Mesías, él supiera quién es ella. Y el Señor inmediatamente se da cuenta de lo que Simón está pensando y le dijo: Simón, sí, Señor, dime, dijo. Vine a tu casa y no me dices agua. ¿Para qué se le dijo? Para mis pies. Le dijo: ¿tienes los recursos, Simón, para pagar a un sirviente que esté? Porque esa era la costumbre. Había un esclavo en la entrada, porque como allá se usaba sandalia y el polvo y todo eso, entonces usted llegaba a la casa de alguien pudiente, había un esclavo con una macana de agua y una toalla para lavarse los pies, porque no había mesa, hermano, para comer, no se comía como se come hoy. Si usted ve cómo comen los orientales, ponen la comida en el piso y alrededor están la comida. Entonces se lavaban los pies por los olores. Y el Señor le dijo: Simón, vine a tu casa y no me dices agua para mis pies. Y no es porque no tuviera los recursos, no es porque no tuviera los medios para pagar un esclavo allá de entrada. Y le dijo: sin embargo, esta mujer, le dijo, desde que entró no ha cesado, le dijo, de enjugarme los pies y limpiármelos con sus cabellos. Amados hermanos, el cielo no te ve como yo te veo. El cielo te ve santo. El cielo te ve puro. El cielo te ve glorificado. El cielo te ve de una manera diferente a como yo veo. Dios quiera, amados hermanos, que permitamos que la gracia, la bondad y la misericordia del Todopoderoso fluya sobre nosotros y que podamos nosotros. Creo que el próximo miércoles estoy hablando sobre bienaventurados misericordiosos. Porque estoy los miércoles en eso. Porque ellos alcanzarán misericordia. Porque algo que el cielo pide de ti es que reflejes la bondad y el amor del Mesías. Nos ponemos de pie en esta mañana y oramos al Señor. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Rey del universo, porque tú diriges tu mundo con elegancia. Gracias, Rey del universo, porque tu mundo es dirigido con elegancia, con bondad, con poder sobrenatural. De tal manera, Señor, que todo lo que pasa en este mundo presente, en este mundo de la acción, tú lo haces de una manera maravillosa. Bendícenos, guárdanos, cuídanos, protégenos, auxílianos y ayúdanos. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude y tu palabra nos lleve a esa madurez espiritual.
Y de una manera especial, Señor, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de una manera especial. Gracias en esta mañana por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que nos das, porque tú eres grande, Señor. Voy a pedir, hermano Boris, que pague los diezmos y la ofrenda en esta mañana. Gracias por sus diezmos, sus ofrendas, amados hermanos, en esta mañana. Si el Señor le bendijo y le dio a usted, no se quede con lo que a Dios le pertenece, amados hermanos, porque Dios es un dador en abundancia. Amén. Entonces voy a pedir, hermano Boris, que pase a recoger los diezmos y la ofrenda. Y luego, amados, estamos despedidos. Recuerden que tenemos servicio este miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico. Entonces, amados hermanos, vamos a poner todo en la mano de Dios. Gracias, Señor, por nuestros diezmos, nuestras ofrendas que nos ayudan a estar en tu casa. Bendice a mis hermanos que no estuvieron en tu casa, Señor, pero de una manera especial, ten misericordia de ellos. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. El Señor les bendiga. Nos miramos el miércoles si el Señor no ha venido. Y si el Señor ha llegado, entonces nos miramos en el cielo. Espero verlo en el cielo. Amén.